Muy buenos días a todos. Qué placer de tenerlos por aquí. Quiero saludar antes que nada a don Pedro Urrutia, director general de Impuesto Interno, que tiene el honor de acompañarnos, a la señora Camila Hernández, viceministra de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, bienvenida. Quiero saludar por igual a Juan José Atías, nuestro primer vicepresidente, y a Fernando Espinal, miembro de directiva también, a Mario Pujol, vicepresidente ejecutivo, a todos los socios que nos integran hoy y nos acompañan, amigos, pasados presidentes, amigos todos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este encuentro industrial de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Es un honor contar con su presencia en este espacio de diálogo y reflexión sobre temas de alta relevancia para el desarrollo económico e institucional de nuestro país. Agradecemos de manera muy especial la presencia del director general de Impuesto Interno, señor Pedro Urrutia, así como de los funcionarios que la acompañan. Su participación en este encuentro constituye una muestra de apertura institucional y de disposición al diálogo con el sector productivo nacional. La relación entre la administración tributaria y el sector productivo es una de las más importantes para el desarrollo de cualquier nación. No se trata únicamente de recaudar impuestos, se trata de construir un ambiente de confianza que incentive la inversión, que fortalezca la formalidad y promueva competitividad y los recursos que el Estado necesita para responder a las demandas de nuestro país. La reciente promulgación de la Ley de Medidas pro Crecimiento Económico y Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional ha abierto una nueva etapa para nuestro país. Puso en evidencia la necesidad continua del diálogo, de aceptación con los disensos. Como toda reforma de esta naturaleza, plantea desafíos para las empresas y también representa una oportunidad para fortalecer el sistema tributario, hacerlo más eficiente, más transparente y más orientado al desarrollo. Desde la IRD hemos sostenido un sistema tributario moderno que debe descansar sobre los principios que compartimos todos: seguridad jurídica, reglas claras, simplicidad, equidad, digitalización de los procesos y una gestión administrativa cada vez más eficiente. Estos elementos no solo favorecen el cumplimiento de las obligaciones tributarias, también contribuyen a elevar la productividad, reducir los costos de transición y fortalecer la confianza entre el Estado y los contribuyentes. Quiero aprovechar una pausa para saludar al presidente del CONEP que nos acompaña, Celso Juan, bienvenido. Esta es su casa también. Prosigo diciendo que también hemos sostenido que la fiscalidad debe constituirse en uno de los mejores instrumentos para la formalización de las empresas, especialmente la de la micro y pequeña. La industria dominicana ha demostrado históricamente su compromiso con el país. Es uno de los principales contribuyentes al fisco, genera empleos formales, impulsa las exportaciones, invierte de manera permanente y continúa apostando por la innovación, la producción nacional, aún en escenarios económicos muy complejos como el que tenemos hoy en día. Precisamente por ello, valoramos estos espacios de intercambio franco y respetuoso, escuchar de primera mano la visión de la Dirección General de Impuestos Internos sobre los próximos pasos de la administración tributaria nos permitirá comprender mejor los cambios que se están llevando en curso, intercambiar inquietudes y seguir fortaleciendo una relación basada en el respeto mutuo y la colaboración. Estamos convencidos que los mejores resultados para el país se alcanzan cuando las instituciones públicas y el sector privado trabajan juntos, con objetivos comunes y con la convicción de que una economía más fuerte requiere tanto una administración pública moderna como un sector productivo dinámico y competitivo. Señor director, gracias por aceptar esta invitación
estamos seguros de que en su exposición será de gran interés para todos los presentes y contribuirá a enriquecer el diálogo sobre los retos y oportunidades que tiene por delante nuestra administración tributaria. En cierto sentido, la administración tributaria está llamada a ser socia e interesada en la industrialización del país, industrialización que significa un ganar para todos. Un país industrializado es un país próspero. Muchas gracias y que disfruten de este encuentro. Vamos a pasar de inmediato a la presentación central de este encuentro. Recibamos con un cálido aplauso al director general de Impuestos Internos, el señor Pedro Urrutia. Rápido. Señores, buenos días a todos. Don Julio Brache, gracias por la invitación, presidente de la Asociación de Industria. Me borraron a Nelson Arroyo de aquí, que yo hablé con él anoche que iba a pasar, pero no quiero dejar de mencionarlo, porque Nelson tiene un compromiso ahora con nuestro ministro de Hacienda a las 9:30, por eso se ausentó, pero él me dijo, no, yo tengo que pasar. Y yo quiero mencionar algo, aunque esto es la presentación, para que ustedes también los empresarios vean la sinergia que se dice, que está habiendo entre el Ministerio de Hacienda y nosotros, que somos los muchachos que tenemos que recaudar. Nelson y yo tenemos la responsabilidad, el mandato de ley, pero además del deseo presidencial, de recaudar como debe recaudarse, sin atropello, pero recaudar, porque eso de hecho también nos está ayudando a minimizar un poquito el tema del financiamiento externo. No sé si ustedes lo han visto, que hemos estado mermando eso, porque hemos estado eficientizando la recaudación. Es un trabajo que ambos lo llevamos de la mano. Son instituciones, digamos, diferentes entre comillas, pero hay que hacer un esfuerzo unánime. Por eso, aunque Nelson no esté presente, no quería dejar de reconocer esa labor. Don Mario Pujol, vicepresidente ejecutivo de la asociación. Juan José Atías, primer vicepresidente. Señor Fernando Espinal, tesorero. Don Celso Juan Marrancini. Tu padre siempre me corrige que deje eso de don, pero es que el don como que es un respeto, ¿verdad? Presidente del CONEP. Mi querida Camila Hernández. ¿Dónde está Camila? Camila. Hoy tú eres mi Juanita, que Juanita hoy no pudo venir. Con ella también nosotros interactuamos bastante esa parte técnica y práctica con el ministerio. Entonces los demás compañeros míos, que son Guariones de la Cruz, Hanley Gutiérrez, Joel Polanco, que me acompañan aquí. ¿Por qué lo traje yo a ellos? Porque la gente cree que yo sé mucho y yo sé poco. Entonces, cuando yo no me sé algo que me preguntan, yo le pregunto a ellos en vivo. O sea que ellos vinieron preparados también, ¿verdad, Hanley? A darme ese apoyo. No me lo dejen a mí solo. Bueno, para mí un verdadero honor poder compartir este espacio con ustedes, representantes de uno de los sectores más importantes para el desarrollo de nuestro país, la industria dominicana. Hablar ante la Asociación de Industria de la República Dominicana no es solamente participar en un encuentro institucional, es dialogar directamente con quienes impulsan la producción, la generación de empleo, el crecimiento económico de nuestro país. Por eso, quiero iniciar reconociendo algo que es fundamental, el rol estratégico que ustedes desempeñan. Usted lo dijo ahorita, don Julito, es un tema de sociedad. Tenemos que andar de la mano. Detrás de cada empresa industrial hay un esfuerzo, decisiones difíciles, riesgos asumidos e innovación constante. Sabemos que no es sencillo producir, crecer y competir en el contexto actual. Cada día surgen nuevos desafíos. Los mercados cambian, aumentan las exigencias tecnológicas y los costos fluctúan. Esa es la gran suerte que tienen hoy los empresarios,
que el presidente se ha arriesgado, porque eso es un riesgo del presidente, haber asumido un equipo, no solamente encabezado por mí, sino de gente que vive en esa situación. Para ninguno de los subdirectores y para mí es un tema desconocido, entender un estado financiero, entender el mercado actual, y estamos trabajando en función de eso. Yo creo que eso es una gran ventaja. Y yo espero que en 24 meses la cosa continúe, como yo me tengo que ir en 24, que la cosa continúe ya con esa línea. La DGI es una aliada para crear condiciones que permitan el crecimiento sostenido de la economía dominicana. Desde la Dirección General de Impuestos Internos tenemos claro que nuestro rol no puede limitarse únicamente a la recaudación. Debemos construir una administración tributaria que también sea facilitadora, aliada y habilitadora del desarrollo productivo, lo que usted dijo. Bajo esta visión, hemos venido impulsando una agenda de transformación que tiene un propósito muy claro: hacer el cumplimiento tributario cada vez más sencillo. En ocasiones he sostenido y discutido el hecho de que aquí cumplir se hace difícil, como que no me luce como funcionario, pero esa es la realidad, porque lo viví de afuera. Y no necesariamente porque queramos cumplir, es que nuestro sistema tributario se ha vuelto complejo. Por eso estamos trabajando en la simplificación de procesos, eliminando requisitos que no agregan valor, reduciendo pasos y revisando continuamente cómo podemos hacer las cosas mejor. Estamos avanzando en la digitalización de los servicios, porque sabemos que el futuro y el presente exige que las gestiones se puedan realizar de forma ágil, remota y eficiente. Estamos impulsando la automatización y modernización tecnológica para reducir tiempos de respuesta, aumentar la transparencia y hacer que la experiencia con la administración tributaria sea mucho más predecible. Que usted sepa lo que yo estoy haciendo, no que sean sorpresas. Allá se están acabando esas sorpresas. Avanzamos a nuevos esquemas de autogestión digital que permitirán a los contribuyentes actualizar, consultar y realizar algunos trámites directamente desde la oficina virtual. Uno de estos es que ya será posible, a partir de agosto, realizar consultas técnicas y solicitudes de información a través de la oficina virtual, por lo cual se registrarán la solicitud y se le dará seguimiento. Asimismo, se recibirán a través de la oficina virtual las respectivas respuestas. Esto reduce significativamente el componente presencial y el tiempo. Yo quiero hacer énfasis en eso porque a pesar de que los recibitos que uno deposita, yo mismo cogía muchísima cuerda con eso, que te dice ahí que 20 días y tú te vas y pasan 20 meses, y esos 20 días ahora va a ser diferente, porque va a haber un monitoreo desde el día que el contribuyente deposita, pero no va a ser un monitoreo solo de la persona responsable de responder, sino que va a haber toda una gerencia detrás de eso, no esperando el día final, sino dando seguimiento desde el momento. Dime, ¿qué hiciste hoy? ¿Avanzaste? ¿Qué te falta? Ese tipo de cosas la estamos mejorando. Es lindo decirlo, pero tenemos que iniciar. Sabemos que no vamos a ser perfectos, como lo digo yo en un discurso, pero al fin y al cabo esa es la idea, que retomemos eso. De igual forma, estamos trabajando junto con el Ministerio de Hacienda y Economía en mejorar la eficiencia en trámites gubernamentales. Gracias, Camila, que tú eres que me está ayudando en eso. Buscamos integrar los procesos digitales entre ambas instituciones para optimizar y mejorar los tiempos de tramitación. Esto reducirá el manejo físico de las solicitudes y retrasos operativos. Este proyecto se enfoca en dos fases: integración con el Ministerio y la trazabilidad digital. Son cambios que parecen simples, pero que generan un impacto real en la vida cotidiana de quienes hacen negocios y necesitan respuestas rápidas, porque yo soy de lo que creo que las transacciones, sobre todo, si usted la consulta, para usted tratar de hacerlo bien, pero si yo le respondo
un año después no hay transacción o tengo que hacer la transacción arriesgándome a esos temas fiscales. El promover el uso de la oficina virtual aumenta las oportunidades para que más trámites puedan realizarse desde cualquier lugar y a cualquier hora, reduciendo desplazamientos, costos y tiempo invertido. Estamos agilizando también para que la presencia física no sea un problema, no solamente por el traslado, sino tema de parqueo. Y fíjense que estamos haciendo un edificio ahí y ya de entrada sabemos que no vamos a poder sostener lo que es la presencia física de la gente. Entonces tenemos que agilizar en esa parte para que sea más rápido. En DGI, iniciativas como la facturación electrónica representan un paso transformador, no solo desde el punto de vista del cumplimiento tributario, sino como una herramienta que mejora la gestión interna de las empresas. Fortalece el control de las operaciones y facilita procesos claves en la administración empresarial. Ustedes lo saben mejor que nadie. Actualmente tenemos 1.859.665.000 y tantos comprobantes electrónicos emitidos satisfactoriamente a julio del 2006. En enero del 2005 habían inscrito en facturación electrónica 23.686 contribuyentes. Hoy, 6 meses después, el número ha crecido a 76.762 contribuyentes. Eso es un gran logro para nosotros, porque hablando de evasión, don Julio, ese tipo de cosas, nosotros hemos instaurado un sistema prometiéndole a la gente lo que va a venir cuando usted esté en facturación electrónica, porque yo siempre digo, a la gente hay que explicarle y darle algo para que la gente se incorpore. Me siento en 6 meses que hemos sido prácticamente exitosos, aunque faltan muchos contribuyentes por incorporar. Muchos conocen, aquí va lo que yo estaba diciendo ahora, muchos conocen las retenciones de la norma general 0205, que se aplica entre 2 empresas cuando, por ejemplo, una contrata servicio profesional a la otra y se debe retener un 30% del ITEVI facturado. Actualmente elaboramos un borrador de la norma general en la que se exime esta retención. Eso va a ser un gran paso. Eliminando la obligación de retener parte del ITEVI según lo previsto en la citada norma general. A los contribuyentes que hayan sido autorizados como emisores electrónicos y que hayan facturado el bien o servicio mediante comprobante fiscal electrónico. Esto es simplificar el sistema tributario y es nuestro compromiso con los contribuyentes y en particular con las MIPYMES. El borrador de la norma general se encuentra actualmente en consulta pública, asequible y abierta a los comentarios de todos los contribuyentes y ciudadanos. Voy a agradecer que opinen en esas normas, porque de ahí nosotros nos nutrimos para no sacar una norma que después en la práctica se nos dificulte la aplicación. Estamos convencidos de que cada mejora en estos procesos se traduce directamente en competitividad para la industria. Por eso estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestros canales de atención al servicio. Me ha dado trabajo eso, pero estoy tratando de fortalecerlo cada día más, que es el tema de la llamada, que me cojan el teléfono, que me atiendan. Ha sido un tema, porque tengo que ser sincero, pero estoy trabajando. Implementamos el chatbot inteligente. Hasta cierto punto me le han cogido miedo ya al chatbot, porque el chatbot contesta, no se para 24 horas, y eso es lo que yo quiero. Ojalá no tener que encontrar todos los chatbots que sustituyan a los 3.600 colaboradores, pero tienen que ponerse la pila, porque eso es lo que yo necesito, respuestas rápidas. En la aplicación móvil, la oficina virtual, el portal institucional y la plataforma de facturación electrónica. Solo durante el mes de junio registró más de 150.000 interacciones, alcanzando altos niveles de satisfacción y solución. Hemos habilitado nuevos canales de autoservicio. Se ha fortalecido nuestro centro de contacto. Se ha optimizado los sistemas de atención telefónica y mejorado la experiencia presencial.
mediante mecanismos que permiten identificar al contribuyente desde la asignación de turnos para ofrecer una atención más personalizada y eficiente. Al mismo tiempo, hemos fortalecido la aplicación DGII móvil y realizado mejoras importantes en la oficina virtual. Estamos estudiando la posibilidad de tener otra oficina virtual paralela para la micro, para que no sea tan complicado. Yo tengo una idea que los muchachos me dicen que yo estoy como medio loco, y es que ese micro y emprendedor y toda esa cosa, hay que buscarle una solución, porque la oficina virtual general, cuando uno entra ahí hasta yo le cojo miedo, que uno dice, pero ¿por dónde que voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces estoy tratando de inventarme algo para esos micros, que no es aquí el escenario, pero para que ustedes lo sepan, esos micro y emprendedores puedan cumplir con las obligaciones fiscales, dando no más de 4 pasos, 1, 2, 3, 4, y desde el teléfono ya cumplí. Y nosotros, el policía bueno, estar vigilante de que, ¿verdad?, Guarioné no vaya a metérseme de que como micro, siendo un empresario. Entonces ahí me toca el policía bueno. Al mismo tiempo hemos fortalecido la aplicación DGI móvil y realizando mejora importante la oficina virtual, incorporando nuevas funcionalidades, simplificando formularios y facilitando el acceso de la información y servicios clave. Todo esto forma parte de una visión más amplia, construir una experiencia de servicio centrada en el contribuyente. Hemos simplificado oficialmente 33 trámites mediante la eliminación de requisitos, la reducción de pasos y la optimización de procesos. Como resultado, se eliminaron 68 requisitos. Varios trámites pueden realizarse desde cualquier administración local y por medios electrónicos. Y seguimos avanzando. Actualmente estamos revisando más de 140 trámites adicionales, con el objetivo de continuar reduciendo cargas administrativas y facilitar aún más el cumplimiento tributario. Desde DGI estamos tratando de identificar trabas o tiempos de esperas innecesarios. Ustedes nos ayudan cuando nos señalan lo que puede ser mejorado. Le tenemos miedo a eso, pero particularmente a mí me encanta. Ellos me corrigen también que usted contesta demasiado ya. Pero Nelson, venga Nelson, yo hice una mención tuya del gran trabajo, señores. Que Nelson y yo a veces nos agarramos hacia llorar. Ay, Dios mío, por el tema de la meta. Tenemos un compromiso enorme frente al país. Gracias, Nelson, por venir, porque yo sé que tú tienes compromiso. Sí. Y yo sé que tú tienes un compromiso ineludible en un momentito. Desde DGI estamos tratando de identificar trabas o tiempos de esperas innecesarios. Ustedes nos ayudan cuando nos señalan lo que puede ser mejorado. Siempre háganlo. Mándenme las quejas. Queremos que la industria pueda enfocarse en su negocio. Esa es nuestra visión, una visión de país donde el sector industrial siga siendo un motor clave del desarrollo, donde las instituciones facilitan en lugar de ser un obstáculo. La facilitación del cumplimiento tributario también implica aprovechar la tecnología para reducir el esfuerzo administrativo que realizan las empresas. En esta dirección nos encontramos desarrollando iniciativas que permitirán utilizar la información generada a través de la facturación electrónica. Estoy haciendo cierto cambio ahí también, con la experiencia de otros países de fuera, para avanzar hacia esquema de declaraciones juradas prellenadas, ayudando al contribuyente en la presentación y preparación de las obligaciones tributarias y reduciendo la necesidad de reprocesar información que ya obra en poder de la Administración Tributaria. Asimismo, avanzamos en la adecuación de nuestros procesos para implementar los cambios introducidos en la Ley 3026, que todos conocemos. Dentro de los puntos relevantes se encuentra el establecimiento de facilidades de deudas tributarias a las que puede aplicar hasta el 31 de diciembre del 2026.
Es el momento de cerrar temas tributarios pendientes, recurridos o no. La reducción para el 2027 y posterior eliminación, son de las cosas que tiene la ley, para el 2028 del impuesto del 2%, del registro de conservación de hipoteca. Y a partir del 2027 la derogación del 1% por constitución de compañía y aumento de capital. Eso es un gran paso también, que yo venía como asesor trabajando eso de hace 20 años. Y ahora Magín tuvo la visión y eliminó eso, que eso es importante. Una administración tributaria efectiva es aquella que logra equilibrio, que garantiza el cumplimiento, pero también promueve la actividad económica, que fiscaliza, pero también orienta, que regula, pero también acompaña. Señores, nuestra aspiración es seguir construyendo una DGI más ágil, más cercana, más transparente, más alineada con las necesidades del sector productivo. Pero ese camino no lo podemos recorrer solo. Necesitamos del diálogo permanente con ustedes, de su retroalimentación, de su experiencia en el terreno. O sea, aquí no es que el auditor y que el director y con su director es como yo entienda, porque yo leí la ley de esta manera. Tenemos que interactuar. Y ustedes tienen mis compañeros que son asesores fiscales que son muy buenos y que son los que realmente también me están dando el apoyo. A veces ellos mismos me dicen a mí, te estoy asesorando demasiado, porque voy en perjuicio mío. Pero es un tema de hacer más ágil el tema con las empresas. Yo tengo un norte y es, DGI no puede ser el problema número uno del empresario. Usted constituye una empresa, entonces mi problema es DGI. No, su problema es el negocio. Porque si usted no tiene un negocio, una industria que sea operativa, que sea productiva, yo no tengo sentido. Entonces yo quiero cambiar esa temática. Hay que cumplir, pero primero está el negocio. No puede ser que la DGI sea el primer problema. Entonces dice aquí, de su experiencia en el terreno, porque es escuchándolo donde realmente podemos mejorar. Hoy más que nunca, el país necesita instituciones y sectores productivos que trabajen juntos con una visión compartida. Porque, como bien dicen ustedes aquí, cuando hay industria, crece el país y su gente. Yo le agregaría que cuando la industria crece, crece la economía, crecen las oportunidades. Y hay algo que no está aquí que dice, y yo cobro más. Ese es el país que queremos seguir construyendo. Y ese es el compromiso que renovamos desde la DGI. Muchísimas gracias. Y me permitiría iniciar en el punto que usted trató al final, de cómo seguir fomentando esos espacios de diálogo transparente y de diálogo abierto. Y de hecho, comentarle que en ARD no solamente tenemos empresas grandes, sino también micro, pequeñas y medianas empresas. Y por eso nuestra propuesta de establecer algún tipo de mesa de trabajo de manera directa entre DGI y ARD para poder utilizar ese canal y ir ventilando o aclarando aspectos que nuestros asociados pues tengan en su relacionamiento con la DGI y, como usted decía también, quizás bajar un poco el flujo de gente a su institución y poder nosotros colaborar en ese sentido. Escúchame, Mario, Sí, déjame agregar ahí. Allá nosotros tenemos desde hace muchos años el tema de la orientación tributaria, cursos y ese tipo de cosas que es muy efectivo, se le ofrecen a la mayoría de las empresas, mucha gente se inscribe, pero nosotros también, yo acompañado de la señora Castro, Luz Castro, que es la que maneja ese tema allí, estoy tratando de llevar eso a las empresas de manera particular, que antes también se hacía. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? En vez de yo estar diciendo, mira, hay un entrenamiento de lo que es el IR2, por decir algo, yo quiero cambiar eso. Y que las empresas, aprovechando eso que tú dices de las que son más pequeñas y que tengan inquietudes y que me digan, mira, yo necesito una orientación de estos puntos, 1, 2, 3 y 4. Con eso, yo preparo de manera virtual esa orientación. Por la misma cosa que hablábamos ahorita del traslado.
no tener que trasladarnos, sino que a nivel virtual. Yo sé que también hay muchos pequeños que tal vez no tienen esa facilidad, pero tratar de avanzar. Y te lo dejo también como una opción para esos pequeños. Y pueden ser para los grandes también. Muy bien, cuente con nosotros. Ahí iremos estructurando algo para pues, facilitar ese acercamiento con ustedes. Para nosotros el tema de la relación entre la industria y la DGI es muy importante. Por eso me da mucha tranquilidad pues haber tomado nota de sus comentarios en el día de hoy. Pero si vamos aterrizando, nosotros como gremio hemos planteado de manera constante, y don Julio lo ha mantenido en sus participaciones en medios de comunicación, de que necesitamos un sistema tributario más simple, con menos distorsiones y que oriente más el cumplimiento por parte de los contribuyentes. ¿Cuáles son algunas de las medidas que la DGI, bajo su gestión, pues, ha de impulsar en los próximos años para simplificar esta relación entre el contribuyente y la administración tributaria? Mira, ahí nosotros estamos trabajando en dos vertientes. No es tan es corto el tiempo, pero no solamente debo responderte que estamos trabajando el tema digital, estamos trabajando el tema de la gente. Y me explico. ¿Cómo yo hago la vida más sana al contribuyente? Yo mismo, personalmente, a veces me rompo los protocolos que hay en DGI. Y por mencionarte un tema, allá a veces el empresario está perdida el ánimo de ir a discutir una fiscalización, una cosa de esa, porque no es que necesariamente el auditor es malo, sino que estaba encerrado en unos parámetros de decir, bueno, yo tengo que aplicar la revisión de esta forma y los resultados son estos. Entonces, la relación inicia por ahí. Por ejemplo, yo he cambiado la metodología de esa presión de que la fiscalización tiene que cerrar en este trimestre, que yo le di al contribuyente 5 días para que venga y me explique. Y yo le digo, no, a veces yo lo recibo yo mismo, digo yo, cójase 100 años si te quiere, pero esté consciente de lo que va a explicar. Eso funciona, es una relación muy directa porque a veces hay gente que como me ve la practicidad, yo digo, no, explícame. A veces hasta explicando, ellos mismos me dicen a mí, tú sabes que yo no puedo explicar esa parte. Digo yo, pues entonces cerremos el expediente. Pero vamos a cerrarlo de manera conjunta. O sea, no es que te lo voy a cerrar por notificarte, sino que tú estés consciente. Eso me ha dado muchos resultados a nivel personal, pero eso asociado con la tecnología es lo que yo creo que vamos a tener una DGI interactuando con el sector empresarial más ágil. Eso es muy importante, sobre todo el tema que usted menciona, don Pedro, de la gente. Y por eso nosotros como gremio, ya de manera pública, incluso hemos pues apoyado los comentarios que ha hecho el ministro de Hacienda en torno a la necesidad y objetivo país de la profesionalización del equipo, tanto en el Ministerio de Hacienda como en DGI y DGA. Para nosotros como gremio ya eso lo asumimos también como un mandato y por ahí pueden contar con nosotros y sabemos que esa es la línea que usted ha tratado también de ir aplicando a lo interno de su institución. Don Pedro, las últimas semanas, los últimos meses han sido un poquito movidos para el sector industrial. Susto por aquí, susto por allí, si nos vemos enfocados en temas regulatorios y legislativos. Nuestros socios en general valoran muchísimo el tema de la previsibilidad, poder tener claridad en torno a las reglas de juego, no solamente para cumplir, sino también para ir tomando decisiones respecto a sus inversiones a mediano y largo plazo. ¿Qué acciones está desarrollando la DGI en lo que a la institución compete, por supuesto, para fortalecer la seguridad jurídica y ofrecer mayor certeza en la interpretación y la aplicación de normas tributarias? Mira, es importante eso. El susto que tú dices que hemos estado viviendo, primero, la ley anticrisis, yo sé que no fue fácil, pero señores, yo le tengo que decir que fue lo mejor que pudo salir porque fueron técnicos que se sentaron allí. No hubo el concurso, lamentablemente, porque la crisis es crisis. Fíjate que estaba mejorando, ya tenemos de nuevo el alza del petróleo, pero estamos, digamos, protegidos hasta cierto punto. Pero una de las cosas que también cuidamos mucho, y por eso la propia ley tiene mucha facilidad y eliminación de cosas, porque sabemos que no es simplemente un tema de recaudar, sino que tú puedas aportar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, y yo como asesor antes de director, sé que la seguridad jurídica en las inversiones, a mí me gusta cuidarla mucho, porque cualquier cosa que hagamos detiene una inversión o arrepiente alguna que está en inicio, que se retira.
Y se están haciendo muchas cosas. Yo no creo, les prometo que dentro de nuestra parte no van a haber sorpresas, excepto eso. Mira, Magín dijo algo muy importante. Yo me identifico totalmente siempre con Magín. Y, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de anticrisis, yo como asesor fiscal, yo decía, no, que la reforma, no, eso no es una reforma, es una ley anticrisis. Bueno, pues está bien, ley anticrisis. Y Magín dijo públicamente, ustedes estaban muchos allí, donde nosotros tenemos que hacer una reforma fiscal. Que la gente dirá, pero ¿y cuál? Si ya hicimos algo. No, es que nosotros no podemos estar de parche en parche, porque tú tienes que predecir, tú tienes que tener un sistema, que no es que vamos a tener algo. Yo trabajé en el Código Tributario, por ejemplo, y eso fue en el año 92, pero no es que se ha quedado estático tampoco, pero a veces hay que coger eso, adaptarlo a la realidad de hoy, para que podamos avanzar y tú puedas predecir por lo menos los próximos 10 años, que eso se llama seguridad jurídica. Entonces estamos tratando de ver, eso fue una gran idea de Magín, como Magín tiene su mente independiente, él sabe, no, yo lo apoyo, porque yo me parezco mucho a él, yo lo apoyo, a veces a mí me dicen, acuérdate que tú eres funcionario público, y yo, bueno, pero uno tiene un cerebro para pensar, y uno viene de la experiencia práctica, él y yo venimos, él más que yo obviamente, pero venimos de esa práctica profesional. Entonces eso que él dijo ayer o antier es importante, porque eso quiere decir, independientemente de que a mí me queden 24 meses en la DGI, es país. Tenemos que sentarnos en algún momento a planificar algo, y esas reformas no son reformas de un mes, de 2 meses, son reformas que se pueden tomar 2 años. Pero si la agarramos hoy y nos sentamos a pensarla con el sector productivo, con el sector empresarial, ustedes pueden estar seguros que podemos ir armando eso, que va a ser movible, no es algo estático. En 5 años tendremos que volver de nuevo a repensar, porque el país va cambiando, la economía mundial va cambiando. Sí, yo creo que nos quedó claro también el mensaje del ministro de Hacienda del lunes, de hecho, en un evento en el que participó en la Cámara Americana, en donde pues hacía también ese llamado. Nosotros como gremio estamos listos para empezar esta tarde, de ser necesario, esas conversaciones, porque como usted bien dice, no es algo que vamos a poder hacer en el cortísimo plazo. De hecho, el plan anticrisis fue algo también que se cocinó de manera acelerada, y de hecho ahí pues parte de los sustos que mencionaba ahorita, el tema del sobre la renta. Evidente que si no podemos tocar el ITEVI ni podemos tocar el selectivo, el sobre la renta era el que quedaba sobre la mesa, pero nos enteramos, digamos, que ya cuando llegó al Congreso de cuál era el contenido, en adición a otras medidas que estaban por ahí. Pero que bueno, la idea es que pues nosotros pues podamos seguir apuntalando lo que es esa gradualidad a la que siempre llamamos, el que se fomente la inversión en el sector industrial, que no se afecte la competitividad del mismo, pero que también comencemos a hablar de manera responsable sobre el gasto. Ese va a ser, para irlo adelantando, a usted, a su equipo y a quienes nos acompañan, parte también de nuestro discurso. Llegado el momento en que nos sentemos para conversar sobre esta inminente reforma fiscal, pues evidentemente que vamos a tratar el tema del gasto. Y ahora que estamos en la parte del plan anticrisis, a nosotros nos motivó muchísimo y nos dio mucha esperanza cuando escuchamos en los espacios de interacción que tuvimos con Magín, bueno, el espacio de interacción que tuvimos con Magín antes de que el proyecto se enviara a Congreso, el comentario que se hizo de que se iba a aprovechar para ajustar, modificar y actualizar el título 1 del Código Tributario. Y nos sorprendió de que, aunque muchas de las medidas que usted mencionó acá están en esa parte del Código Tributario y son muy importantes, hay una serie de aspectos que todavía quedarían pendientes para ajuste. ¿Cómo, a juicio de la DGI y sin necesidad de irnos mostrando todas sus cartas, cómo luciría un título 1 del Código Tributario que permita realmente simplificar, modernizar el sistema tributario dominicano? Mira, la primera cosa es que no quisimos, dada la rapidez de la necesidad de la medida anticrisis, por el tema de la guerra, modificar el título 1 agarrando cosas que después en la practicidad no sea eficiente. Eso fue lo que decidimos. Sin embargo, nosotros no estamos dejando de aplicar las cosas que entendemos a nivel administrativo
porque la ley nos da facultad para eso, para ir interpretando, actualizando y que las cosas no se detengan. Pero ese título 1 precisamente es parte de lo que Magín, aunque no lo dijo por su nombre, está proponiendo, que es la gran reforma que tenemos que sentarnos a pensar. Si es que tenemos que cambiar el código tributario completo, si es que tenemos que agarrar y decir, mira, este título 1 funcionaba de esta forma, pero pensando ahora en la practicidad empresarial es así que va. Queremos hacerlo tranquilo, no queremos hacerlo para que algo se apruebe tan rápido y que después no se resulte ineficiente. Pero cuenten que nosotros no estamos detenidos de que, bueno, porque como no se modificó el título 1, pues está, se quedó así. Y que todo el mundo se adapte a eso. No, nosotros seguimos avanzando. Muy bien, de hecho, reitero, estamos listos de ustedes entender lo necesario para iniciar esas conversaciones y de hecho entendería que quizás pueda articularse algún tipo de plan de trabajo, sí, viceministra también, con la anuencia del ministro, en donde podamos tener interacciones puntuales o sectoriales, quizás antes de convocar a todas las fuerzas vivas, ¿verdad?, a conversar y comentar su parecer sobre una eventual reforma, por lo cual estamos igual listos para iniciar en ese sentido. Usted mencionó, don Pedro, también pues todos los planes que están teniendo internamente para seguir adecuando y pues haciendo más eficientes los servicios en la DGI. ¿Cómo están ustedes utilizando todas estas herramientas de inteligencia artificial, data análisis y gestión de riesgo para que las fiscalizaciones sean más precisas, que se reduzcan costos de cumplimiento y que las empresas con buen historial de cumplimiento tributario pues tengan algún tipo de respiro? Mira, la inteligencia artificial ya la estamos usando y la estamos usando precisamente para ayudar al entendimiento del auditor de cuáles son las cosas que yo debo de analizar, la parte comparativa de las empresas, que eso es importante. No puedo dar muchos detalles, ¿verdad?, de la cosa, pero se está usando para bien. La inteligencia artificial no es una persona que piensa, es una idea que ayuda. Yo estoy incorporando software que de hecho ya yo lo conocía y que lo tenía en mi oficina, de manera que, sabes que a veces la presencia del auditor asusta, pero hay software, por ejemplo, yo en la auditoría que hacía en mi oficina privada, yo tenía 2 software, y uno de ellos era la IDEA, y con eso yo analizaba las operaciones 100% del contribuyente, en el caso de la oficina del cliente, sin mayores traumas. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, y entonces a eso yo lo estoy aplicando inteligencia artificial del análisis, que me está dando muy buenos resultados. A pesar de que hay análisis, que es bueno también decirlo, con inteligencia artificial, que dan miedo, dan susto, aún así tampoco va a ser una base para nosotros atacar a un contribuyente de manera inmisericordia, sino que entendiendo eso, revisando esa base, vamos a decirlo de esa manera, podamos explicar y podamos inclusive hasta corregir. Como yo decía ahorita, nosotros no queremos fuñir a nadie, perdónenme la palabra, sino ser aliados. Hay gente que está corrigiendo inclusive su práctica empresarial, contable, vamos a decirlo así, no empresarial, sino contable. Porque han ido, yo les he explicado y tienen problemas. Sin embargo, yo les he dicho, ¿qué vamos a hacer? Tú corrige de aquí en adelante. Con lo histórico, déjame ver cómo te ajusto. Y hemos llegado inclusive a muchísimos acuerdos de gente que me dice, yo no quiero tener esa mortificación. Digo, bueno, pues tengo 2 opciones, te fiscalizo, te determino, discuto contigo o avanzamos con los acuerdos transaccionales famosos, con cualquier cosa de esa. Pero lo importante es de aquí en adelante, para yo quitarle el dolor de cabeza a la gente. Fíjense que la ley no trajo una amnistía fiscal necesariamente, porque yo personalmente no me gustan las amnistías fiscales. Y no como director de impuesto interno, sino como asesor fiscal. Usted sabe lo tedioso que ellos decirle, don Julio, mire, que hay que hacer esto bien, y que hay que hacer esto bien, entonces usted haciéndolo bien todo el tiempo. Y de repente viene una amnistía fiscal, entonces a perdonar al que no lo hace bien. Yo por eso no soy amigo de eso. Entonces, como uno tiene en mi oficina privada, que ya no es mía, aparentemente, ¿verdad? Porque ahí tuve que dejar a mi hija, pero mi esposa, yo creo que ustedes sepan que lo cogió en serio. Me cambió los llavines, me quitó la llave. Digo yo, pero, porque yo fui un día, Mario, un domingo, y voy para allá, y el primero que no me dejó entrar fue el guardián. Me dice, ¿para dónde usted va? Digo, para el sótano. No, usted no puede entrar, usted tiene que parquearse aquí en los visitantes. Y efectivamente tenía la tarjeta cerrada, subí arriba porque era domingo, cuando le meto la llave al chutre, no funciona. Yo llamo a mi esposa, digo, pero fulano. Me dice, ¿para dónde tú saliste? Digo, no, vine a la oficina.
¿tú estás en la DGI? No, yo estoy aquí en la oficina. No, su oficina es la DGI, usted no tiene nada que buscar allá. Entonces lo ha tomado muy en serio, pero de ahí ya con esa experiencia que yo saqué, yo sé que va a ser para bien del contribuyente, pero soy enemigo de la amnistía per se por esa razón. Si uno tiene una cartera de clientes que lo ha mantenido del lado, digamos, cumpliendo, eso es de muy mal gusto. Siempre de amnistía en amnistía, y como yo siempre he dicho como asesor, aquí hay una amnistía cada 3 años. Si no es de ley, es de práctica. Porque como la prescripción es a 3 años o a 5, de hecho hay una amnistía. Pero crear eso, que alguien me lo había sugerido en esta ley, y por eso le llamamos la amnistía para las deudas, específicamente. Pero no así. Sin embargo, no así para cerrar periodo. Sin embargo, igual estamos abiertos. No queremos crearle problema a nadie. Todo el que tiene dificultades con los periodos transcurridos no prescritos, lo discutimos. No estoy diciendo que le vamos a perdonar y hacer una amnistía per se, pero lo que queremos es avanzar. Y nosotros como gremio, bueno, históricamente ha sido nuestra posición y la mantendremos y la llevaremos también cuando nos sentemos a discutir una eventual reforma fiscal ya más transversal. No estamos de acuerdo con el tema de las amnistías. Como usted bien explica, eso es un chance que se le da al que no cumple. Entonces nosotros aquí no nos llenamos el discurso de fomentar el cumplimiento y de decir que nuestros socios cumplen para que se nos abran las puertas cuando así lo necesitamos. Entonces para eso también fue una sorpresa cuando lo vimos también en el plan anticrisis. Aterrizando en el tema de la competencia leal y la evasión, don Pedro, recientemente vimos unas declaraciones suyas en un evento similar a este, en donde hacía referencia a un 50% de estimado de evasión. Entiendo que se estaba refiriendo de manera específica a la parte de comprobantes fiscales, pero en ese sentido, aquí digamos que en el día a día que tenemos en la ARD, la constancia y la frecuencia de las denuncias que recibimos de nuestros asociados en torno a incumplimiento de normas tributarias en el mercado, al tema de los asiáticos, que yo creo que ya tenemos que ir un poco quitándole maquillaje a esa discusión por todo lo que estamos viendo en el mercado que está ocurriendo, particularmente con esos inversionistas. Quisiéramos entender un poquito cómo ve la DGI el tema. Sabemos que su accionar está circunscrito o limitado por lo que dispone el Código Tributario, pero cómo han ido evaluando esta problemática y cómo entienden que pudiéramos irla enfrentando de una manera más contundente a futuro. Mira, suerte que tenemos a nuestro hermano Nelson aquí, Nelson Arroyo. Nelson está preocupado y Nelson está haciendo una labor, perdóname Nelson que hablo por ti en aduana, porque todo inicia allí. Inclusive yo creo que la discusión que tú tienes más tarde es de ese tema. Entonces, tenemos una realidad, que es el mercado como lo encontramos, ¿verdad, Nelson? Pero estamos trabajando no solamente Nelson en DGA, nosotros en DGI, sino que estamos celebrando y estamos en comisiones de alto nivel, donde varias instituciones estamos trabajando en el tema de la trazabilidad de ese tipo de negocio. Y yo te diría que uno dice a veces de los asiáticos, no son los asiáticos nada más, no, nosotros estamos detrás de todo. Y hay una serie de cosas que, por ejemplo, con ese asunto, ahí también entra otra situación que es el consumidor. Hay veces que hay gente que me ha dicho a mí, no, porque hay que agarrar el que compra. Digo yo no puedo agarrar el que compra porque vivimos en un mercado de oferta y demanda. Dentro de esa oferta y demanda, eso es amplio, Mario, déjame decirte, porque yo tengo mis ideas que no es simplemente lo que nosotros, Nelson, discutimos en esas comisiones, sino que yo estoy detrás de ver, ok, tú compraste, te vendieron barato, ese es tu objetivo. Ahora, hiciste un ilícito, ¿cuál es el ilícito? Compraste y encima de barato, entonces tampoco pediste el comprobante fiscal porque no te van a cobrar el ITEVI, que eso es un allante también, porque el ITEVI siempre está en el costo. Aunque te aparentan que no te lo cobran, siempre el ITEVI está en el costo, si es que se pagó algún ITEVI en la importación, o si se pagó poco. Entonces nosotros estamos desarrollando ciertas estrategias que no es necesariamente, además de que estamos encima de las fiscalizaciones de ese tipo de negocios, nosotros estamos haciendo sin improvisación, visitas puntuales, unas por denuncia, otras ya con la prueba fehaciente en la mano, y estamos trabajando más que por el propio ilícito de que pudiese ser el origen de las importaciones, estamos aplicando la ley de lavado de activos. Nosotros hemos logrado en 6 meses subir mucho en la percepción de riesgo.
pero el riesgo nada más no es para los asiáticos, el riesgo es para todo el mundo, el adquiriente y todo el mundo, porque estamos aplicando bastante el tema de la percepción de riesgo. Estamos trabajando, para ponerte un ejemplo muy simple, alguien construye algo, y estamos hablando aquí de materia prima. Ahora, yo he ido puntualmente, he pedido permiso, es una fiscalización, he pedido permiso a esos medianos, porque eso no pasa muy fácil en empresas grandes, para esos medianos y pequeños, y yo digo, bueno, esta persona construyó tal cosa, reparó tal cosa. Entonces yo vengo aquí y yo digo, reparamos este salón. Fíjate que algo sencillo. Puede ser que tú tengas un comprobante fiscal, pero yo reviso el comprobante fiscal y digo, ok, pero entonces todo esto tú lo construiste y apareció un constructor que tú le cobraste el 2% y ya terminaste, los materiales. Porque este tema viene con el origen de los materiales. A veces me lo han explicado, no, yo no tengo que ver con eso, yo sé que conseguí a esta persona que me trabajó esto barato, me remodeló el salón y ya. Entonces yo digo, no, yo no voy a perseguir a nadie, no es a matar a nadie, pero necesito ver a ese constructor. Necesito ver a ese individuo que vino y he llegado a muchos sitios y a concientizar al individuo de que no es porque le cobraron el 2% que ya está cubierto, sino que, óigame, es que usted cobró tantos millones y usted cree que por retuvieron el 2% ya usted terminó. Y a lo mejor usted hasta presentó declaración jurada en la DGI, pero ¿dónde están esos costos? ¿Cómo usted adquirió esa materia prima? Usted sabe que usted se está arriesgando con un tema de lavado. La gente está cogiendo miedo con eso. El tema igual de los comprobantes fiscales, en alguna participación yo hablé del famoso comprobante de consumidor final. Con el tema de yo también asusté porque yo fui a una reunión antes de ayer en un restaurante y nadie me reconoció allí y yo agarré al individuo y digo, mírame el comprobante fiscal a nombre de una de las empresas mías. Y el hombre se volvió un lío y me dice, no, que ya yo lo traje de consumidor final. Digo, sí, pero yo necesito que tú me lo cambies. Y me gustó porque él mismo me dijo, no, mire señor, hizo algo malo, pero al final me gustó porque yo le insistí que yo lo necesito de crédito fiscal. Y no fue a propósito que yo hice la cuestión, sino que yo le digo, ve, cámbialo porque eso es de consumidor final. Entonces él mismo acabó con la DGI. Mire, esa gente del carajo, uno emite ese comprobante y eso, mire, se cambia eso y usted no quiere saber. ¿Qué sé yo? ¿Qué? Y yo me quedo mirando y me dice, ¿usted conoce a esa gente? Y digo, sí, porque yo soy empresario, yo sé que no es fácil cambiar eso. Pero me gustó porque yo andaba con mi celular y yo digo, déjame ver si es verdad que enganchó. Y efectivamente, ese restaurante, que hay otro que lo estoy revisando, cuando yo chequeo, ya había mandado en línea el comprobante fiscal a la DGI de consumidor final, pero ese que es serio. Después, ¿qué fue lo malo que le hizo? Mire, déjeme ver si alguien pague, entonces hay una cuenta que se parezca. Digo, oye, lo dañó. Para yo poder puñal, digo, bueno. Entonces, ahí me dejó la suspicacia, y fíjate que aún así tampoco es que pienso, ¿verdad?, coger para allá y cerrar el restaurante, sino que yo digo, bueno, lo hizo bien porque el que me trajo de consumidor final ya estaba reportado, pero me deja la suspicacia que hay cuentecitas por ahí que no se le hace el comprobante fiscal y que él me va a ayudar haciéndome el comprobante fiscal de algo que ya se haya vendido y que la cuenta se parezca. Eso también es un ilícito, pero es un ilícito inclusive para mí mismo, aún recibiendo el comprobante fiscal, que es el mismo tema de la compra, de la remodelación del salón, como yo pongo del ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Hay gente que también sale a buscar el comprobante fiscal, y es válido, pero cuando yo analizo los renglones, yo digo, pero estos renglones no son los que yo veo aquí en el salón, porque aquí me está hablando de una lámpara de tal cosa y eso no está aquí. Es un comprobante fiscal. Entonces, es la manera, eso es a largo plazo, pero la inteligencia artificial me está ayudando mucho a eso, que esa fue la pregunta que tú me hiciste ahorita. Y esto no es para que eso no asustemos, es que sencillamente me lo analiza y me dice, no, la procedencia de estos productos son de esto y son para esto. Entonces, si yo vengo aquí y encuentro que el salón muy, muy lindo, se remodeló, pero los rubros no corresponden, el comprobante puede ser válido, pero no es de lo que estamos tratando. Entonces, es una manera de, en vez de tú atacar necesariamente al consumidor final, lo que tú estás identificando proveedores. Hay un gran mercado, por ejemplo, que eso, tú me preguntaste ahorita de elevación del 50%, eso no, la DGI no lo cuantifica, ese 50% es el que siempre uno ha dicho y ha escuchado, porque aquellos que son economistas, que te dicen a ti, bueno, si agarramos el Producto Interno Bruto y las operaciones fueron tanto, y entonces yo digo que las operaciones fueron 100, y cuando yo pido una información a la DGI, las ventas fueron 50, hay una evasión del 50%. Pero yo siempre aclaro
ese 50% no es que yo sé dónde está, porque Magín tiene una frase muy famosa, a mí me encanta, y ustedes dirán, pero esta conferencia de Magín no es que me encanta, yo vivo Magín, porque Magín, yo le decía a él, es el único economista que yo entiendo. Hanley, perdóname, que tú eres economista. Pero es el único economista que yo entiendo, y después de un día me corrigió, me dice, oye, yo soy ingeniero industrial, que hice mi especialidad en economía y eso. Pero él le explica muy llano, entonces él habla de precios mentirosos, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, a mí me encanta eso porque él es muy directo en ese tipo de cosas. Entonces, vamos más o menos por esa ruta. El trabajo es largo, pero tiene que ser consistente para poder darte satisfacción de que esa competencia desleal, que igual también nosotros la debemos atacar con la ayuda de todos ustedes, que muchos me han ayudado. Hay gente que ha ido allí y me ha dicho a mí, mire aquí la factura, mire aquí al precio que se vende, entonces me toca a mí revisar la procedencia de esa mercancía, porque por algún sitio entró. Claro, esa es la idea, de que sepan que siempre van a contar con nosotros pues, para canalizar esas denuncias y sustentarlas. Porque he escuchado en estos días, y una frase que ya he hecho mía, que si hago una denuncia y no la complemento con data o con información adicional, termina siendo una opinión. Entonces, es parte de lo que estamos también tratando de hacer, permear a lo interno de la IRD al momento de que hagamos este tipo de denuncias, que podamos darles a ustedes también información adicional que les permita hacer su trabajo. Escucha, Mario, no te completé ahorita la idea de Magín, pero Magín, para hablar del tema de la evasión, siempre me ha dicho a mí, Pedro, hay que salir a cazar fuera del zoológico. Y tiene sentido la explicación que Magín da, porque ese es el número que yo te digo a ti. Si yo supiese dónde están, entonces soy un irresponsable. Porque ese no es el omiso. El omiso es alguien que está en la DGI, que de alguna manera tiene un expediente pendiente, cogió otra cédula, otro RNC y aparece omiso, pero él está operando. Él está ahí. El que dice Magín es el que hay que salir a buscar fuera del zoológico, fuera de la DGI. Y yo me río mucho con Magín porque yo le digo, ¿tú has visto alguna vez algún jabalí fácil de correr, un jabalí de esos silvestres? Atrás de esos jabalíes que nosotros andamos, del chivo silvestre, no es fácil, porque siempre habrán formas de que ese individuo trata de que no sea visible. Pero es una buena idea de Magín, y hay que llevarse la mayoría de las cosas que él, con su fraseología, lo dice de manera que se entiende perfectamente. Nosotros estaríamos ahí apoyando esos esfuerzos de cazar fuera del zoológico y que las medidas en ese sentido pues se formalicen, llegado también el momento de una eventual reforma. Don Pedro, tengo aquí algunas preguntas que me han hecho llegar los socios que nos acompañan el día de hoy, y esta me parece muy interesante. La modificación del artículo 11, literal K, del Código Tributario sobre la responsabilidad solidaria se hizo sin tomar en cuenta propuestas del sector empresarial. Y aquí, para su información, de hecho, el precedente que más reciente tengo que mencionar en torno a la aprobación súper rápida de proyectos en el Congreso, antes del plan anticrisis, es precisamente este, un proyecto de ley, una ley ya al día de hoy, que modificó ese artículo y ese literal, en donde no se consultó, y en su momento la gestión anterior nos indicó que iban a solucionar incongruencias o falta de claridad con una norma. Entonces, uno de los aspectos es resolver los inconvenientes que se derivan por la inexistencia de un proceso de descargo de personas que fungieron como accionistas para cumplir con el derogado requisito de un mínimo de 7 personas en sociedades que no se transformaron y que simplemente se dejaron morir como estilaba, y que esas la tienen ustedes ahí en su sistema. ¿Será posible iniciar este diálogo para dictar una norma que aclare ese punto? Mira, todo es posible, y estoy de acuerdo con eso, porque lo viví. O sea, aquella vez que vino la ley de, bueno, tenemos ahora una reforma de la ley de sociedades que la estamos revisando. Cuando vino esa nueva ley, que eliminó ese tema de los 7 individuos, que de alguna manera hasta todos nosotros estábamos involucrados, porque si uno tenía un hermano que iba a constituir una compañía, él mismo agarraba la cédula de uno y vamos, porque había que completar 7, una cosa absurda. Cuando lo llevamos a 2, yo recuerdo que yo trabajé mucho con DGI en eso, y se dio un tipo de compás de espera cuando tú hacías la transformación o la adecuación de la compañía. Y tú decías, mira, me transformé
a una SRL o me adecué, porque soy una SA y quiero continuar como SA, que después vino la ley 31 o tanto y modificó la ley de sociedades y entonces se creó la SAS. Pero en ese momento la DGI sí aplicó, porque yo soy testigo de eso, de la limpieza. Lo que pasa es que mucha gente como que lo dejó para después. Y todo el que iba a la DGI, porque yo sufrí para bien esa gran experiencia, yo iba, transformaba las empresas, las adecuaba, quitaba los 5 que no existían, se quedaban los 2 que la ley exigía, inclusive aquellos que posiblemente sea una empresa de único dueño, que no se quería convertir en una empresa individual, por las operaciones que eran muy grandes, pues buscaba su propia empresa, que era su segundo accionista, pero se individualizó, ya el individuo es responsable de su operación, y la DGI sin más ni más eliminaba esos 5 socios que estaban sin ninguna consecuencia, lo que quiero decir. Eso se convirtió en un problema porque todavía hoy hay compañías que se están transformando y adecuando, y eso ya tenemos años con ese tema que ya debió ser en algún momento, y son los que están sufriendo esa situación. Pero fue por la tardanza propia de no haber ejecutado eso en el momento adecuado. Pero sí estamos abiertos a la discusión, porque yo sé que hay un problema, hay otro adicional a ese, que son aquellos pasivos que las empresas mantienen, que no son identificables, pero que yo tengo que tener cuidado con el lavado de dinero, porque yo como asesor sé que, fíjate que las empresas, la operación de una empresa te habla sola, como yo le digo a la gente. A veces nosotros creemos que somos muy inteligentes. En aquella época que no existían los comprobantes fiscales, donde tú decías, yo vendo 100, pero voy a reportar 20, porque ni siquiera eran 50. Reporto 20, reporto 30. El propio negocio te va hablando de la necesidad del flujo. Y entonces en la práctica, ¿qué pasaba? Que lo que tú evadías, porque no lo reportaba en una factura, se quedaba dentro del negocio, y es lo que creció esa cuenta incobrable, ese pasivo no justificado, que luego en las fiscalizaciones, que antes era de percepción y luego se convirtió en ley, el auditor le llama ingreso no declarado, cuando tú no puedes demostrar la procedencia de ese pasivo porque vienen de esos montos. Luego, hoy, tenemos ya pasivos que no necesariamente vienen de ingresos no declarados, sino de inyecciones de capital que el individuo hace, pero que posiblemente cuando yo lo reviso, resulta que el individuo no tiene ese patrimonio declarado. Entonces sigue habiendo un tema de percepción de lavado y de riesgo. Entonces esos son 2 renglones. Fíjate que tú me mencionaste uno, pero el segundo para mí es tan importante como el primero. Y sí tenemos que abocarnos, y no quiero mencionar la palabra amnistía, pero deberíamos de cruzar por un puente donde digamos, bueno, queremos llegar de aquel lado, vamos a ver cómo hacemos este tema, que la gente pueda adecuarse, adecuarse me refiero no necesariamente a la ley, sino a eso. Estos 5 socios no son míos, pero hoy lo que está sucediendo es que cuando tú lo sacas, el individuo se le genera una ganancia de capital cuando ese que tú sacaste no tiene nada que ver con el negocio. Pero está pasando algo peor, falleció el individuo. Cuando fallece, la DGI identifica y dice, sí, pero que tu padre, ¿verdad?, el fallecido, era accionista en 15 empresas. Ah, pero yo no lo sabía, sí. Pues es accionista porque mira aquí donde él tenía una acción o una cuota social, ya no cuota social, porque si tuviera cuota social, porque la dejaron en la adecuación. Pero aparecen esos temas que más allá de pagar el impuesto de sucesión, se ha convertido en la práctica en problemas legales, porque no todos los sucesores son iguales. Hay sucesores que dicen, que mi papá tenía una acción en la empresa de don Julio. No, pues yo voy para don Julio para que me pague, ¿verdad? Porque yo no estoy reconociendo que fue que era un prestanombre, porque era amigo de don Julio y me puso ahí para poder completar los 7, sino que han habido exigencias legales. Son varias razones por las cuales nos llevan a nosotros hacia un espacio, no de perdón, pero sí de entendimiento para ver si las empresas pueden corregirse, porque no hacemos nada con dejarla ahí la vida eterna y que no puedan resolver el problema. Estamos de acuerdo, don Pedro, y ojalá que podamos dar un poquito de claridad en ese sentido. Aquí hay 2 preguntas de seguimiento. A nivel de facturación electrónica, ¿cuándo se espera que estaremos implementando el proyecto al 100%? ¿Y cómo va el proceso de la hipoteca digital? El de la hipoteca digital ya está resuelto. Se están ya ejecutando hipotecas judiciales electrónicas, sobre todo porque ustedes saben que hay muchas operaciones fuera del país y ya nadie tiene que trasladarse aquí a hacer esa gestión. O sea que eso ya está funcionando. La banca lo sabe.
la ABA lo sabe, y eso ha sido un gran paso, el de la hipoteca judicial. Lo primero que tú me dijiste fue, la facturación electrónica, me van a matar los compañeros míos de trabajo con esto que yo voy a decir, porque yo siempre he dicho que una cosa es la teoría y lo que te pueda decir una publicación o una prórroga, pero hay que ver las realidades. Nosotros dimos una última prórroga que vence el 15 de noviembre, ¿verdad? 15 de noviembre. Pero ¿cuál es la particularidad de esa última prórroga? Que es el gran, ¿cómo se llama eso? Esos minoritarios, esos negocios de detalle, eso. Y yo a veces le digo yo mismo, yo voy a ver si el 15 de noviembre nosotros vamos a poder tener el salón, los colmados, la ferretería pequeña, que se supone debería de estar en línea. Nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy? Ustedes saben que la DGI a los pequeños negocios le facilitó, le dio el facturador gratuito por un año. Yo me he atrevido a ver de qué manera yo a esos pequeños, porque no les quiero hacer la vida imposible, no quiero que se metan con el facturador gratuito y después entonces tenga el gran problema de que tiene que buscarse un suplidor, sino que por unos parámetros que nosotros estamos estudiando, mantenerle el facturador gratuito, que es lo que yo creo que puede conllevar a esos pequeños negocios a la formalización. Eso va a ser un poco más difícil, esa última fase, porque también hay que ver el cliente del pequeño. Ese pequeño solo se formaliza cuando su principal cliente es alguien organizado. Pero si nos quedamos en manos del salón, la ferretería pequeña, entonces eso se mueve en un sector muy informal, que yo sé que va a ser difícil convencerlo, a menos que yo lo incentive por algo que él gane, porque va a tener facturación electrónica. Yo soy realista en ese tema. Pero me parece que de aquí a... porque hay otra fase de gente, inclusive medianos contribuyentes, que ya se le venció el plazo y que todavía se resisten a incluirse en la facturación electrónica. Eso van a tener, y no me gusta decirlo, pero van a tener régimen de consecuencias, porque no hay ninguna razón por la cual uno ver que no puede meterse en la facturación electrónica que no sea, dicho de manera vulgar, el pulseo de que como que no importa, yo voy a seguir así porque vamos a ver si tú me vas a matar. Hay gente que me ha hablado en esos términos a mí. Y yo le digo, bueno, pues en algún momento, pero después viene alguien y me aplica la Constitución de la República y dice que si yo le bloqueo los comprobantes, si yo esto, pues eso yo no lo puedo hacer. Y yo digo, sí, pero es que tenemos un régimen de facturación electrónica que debe estar en línea en algún momento. Como yo decía ahorita en el discurso, de la cosa que se nos ocurrió, que eso fue idea también de Juanita y del equipo, es el tema de las retenciones, que ya eso viene siendo un incentivo. Si tú estás en facturación electrónica, pues mira, tu pagador ya no tiene que hacerte esa retención, digamos en ese momento del 30. Tenemos que pensar en el tema de la persona física, que se le retiene 100% del ITEVI, pero ya lo analizaremos. Pero fíjate que son incentivos donde el individuo ya está loco por meterse en la facturación electrónica para evitarse esa retención del 30. Porque financieramente la retención del 30 es un problema, la gente no se ha dado cuenta, pero cuando tú analizas esa compensación del 30, se te queda revolvente. Yo no sé cómo la gente no ha protestado con eso. Y tú como que nunca, aunque en el IT1 tú mantienes el crédito, pero como que nunca tú lo recuperas. Entonces ahora la operación se hace simple, porque tú no me retienes y yo pago mi TV y rebajo lo que he adelantado 100%. Entonces esas son de las cositas más o menos. Con facturación electrónica vamos a lograr muchísimas cosas. Muy bien, igual en lo que entienda que podamos colaborar, ya sea para canalizar capacitaciones o espacios para pasar esa información, cuente ahí con nosotros. Una última pregunta, don Pedro, antes de liberarlo. La ley de autonomía de la DGI buscaba mantener un equipo técnico que de una manera u otra pues permaneciera en la institución. No obstante, con los cambios de directores se ha cambiado el personal y la gente clave preparada ha ido saliendo. ¿Qué hace falta para lograr la continuidad de un personal técnico calificado? Y aquí yo agregaría, entendería, quizás para emular lo que ha ocurrido en el Banco Central, que Magín también siempre lo menciona, y que logremos eso tanto para DGI como para DGA, ¿usted entendería que eso es algo que pudiéramos igual trabajar juntos en una eventual reforma fiscal para aclarar lo que haga falta? Yo te diría que ni siquiera es una reforma fiscal ni nada de eso, porque eso ya de alguna manera venía... En la época de Juan Hernández, eso se instituyó la carrera administrativa y una serie de cosas que eso está ahí. El tema aquí es competitividad. Inclusive Magín lo dijo en su discurso también. La gente ataca, por ejemplo en mi caso,
que no se ha incrementado. Yo estoy viviendo una situación muy particular en DGI, pues el movimiento del personal, tratando de buscar al calificado. No estoy detrás de nadie políticamente hablando, porque yo lo que estoy detrás de la competencia. O sea, a mí no me importa de qué partido es la gente y nada de eso, porque yo no soy político. Todos tenemos de alguna manera inclinación política, ¿verdad? Porque cuando se van a decidir las cosas del país uno piensa. Sin embargo, eso no es un óbice para mí. Y yo lo que digo es, aquí es la competencia. Me lo han respetado bastante bien. Debo decirlo públicamente que estoy muy agradecido del partido, del presidente, de todo el mundo que han entendido eso, y yo he estado haciendo mis movimientos. Pero Magín lo dijo en su discurso, nosotros queremos buenos técnicos. Nosotros tenemos que entender que la nómina va a subir en cuanto a esa cosa, porque una de las dificultades que yo tengo es que hay gente en DGI que lo hemos podido reincorporar, gente muy buenos técnicos, pero la verdad que cuando salen hasta medio frustrados, gente buena, y han venido de nuevo, y uno de los problemas serios que tenemos es precisamente ese paquete, digamos, que yo siempre dije, y lo comparo mucho con la época de Juan Hernández y sobre todo de Germania Montaz, que aplicó mucho eso. Y yo recuerdo que de mi oficina se iba mucha gente para la DGI, porque había como ese prestigio, ese cosa de tú pasar por allí, y la gente buscaba eso, hasta que un día yo voy a donde Germania, porque además de eso tampoco se contrataba a cualquiera. En la DGI tuvo época donde se le ponía, ustedes no lo van a creer, ¿cómo que el polígrafo? Había gente que se le ponía el polígrafo, que eso no lo sabe nadie. Y sin embargo, aún así, de la oficina mía emigraba mucha gente a la DGI. Un día Germania me pidió excusa, me dijo, concho Pedro, excúsame, que yo sé que, digo, mira, yo no lo tengo como un tema porque para mí es un gran reto. O yo lo retengo y mejoro las condiciones, pero hay gente que se me va porque se va, porque ustedes tienen ustedes venden muy bien el paso por aquí de la administración, porque es una forma de preparar al individuo, además del paquete salarial que tiene. Y ella me decía eso, y de las satisfacciones que yo me llevaba, ella que me decía, pero por lo menos los tuyos no pasan por el polígrafo. Si vienen con el aval de que dan de tu oficina, porque conozco el entrenamiento que ustedes le dan. Nosotros estamos rescatando eso, con el tema inclusive del entrenamiento. Nosotros, desde que llegamos a la administración, y apenas tenemos 6 meses, yo a alguien le decía ahorita, que yo me siento que ya llevo 2 años en la DGI, porque es intenso, el tiempo ha sido muy intenso. Y es que también muchas colaboraciones internacionales que la DGI tiene en carpeta, nosotros las activamos todas. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, todo el mundo, con la agencia española, que también nos está dando ahora mismo un apoyo. Tenemos muchas cosas. La gente a veces me ha dicho a mí en DGI, óigame, baje la velocidad. Digo, no hay tiempo. No tengo tiempo para bajar la velocidad, porque de ahí sacamos algo. Y eso nos lleva a la perfección de nuevo, a la modernización del personal. Y es personal que lo que se están metiendo en esos programas lo ven muy bien, porque es un valor agregado al individuo, que luego sale el sector privado también y sale bien preparado. Y otros, inclusive, cruzan la frontera y se van a esos organismos internacionales, porque también surge esa competencia. Nosotros estamos encima de eso y eso nos está ayudando bastante. Por ejemplo, en materia del facturador, de la facturación electrónica, hicimos ya un plan con el BID, que hizo una revisión, nos criticó hasta lo último, nos reconoció los avances y nos dio ideas. Y hay una de ellas que, muchachos, tápense los oídos, que yo no les gusta que yo diga la cosa, pero hay algo que ellos mismos dijeron, señores, usted no va a poder discutir, porque verdad, vivimos en democracia, pero ustedes tienen que hacer algo. Y alguien de ellos me dice, muy fácil, el que no se quiera montar la facturación electrónica, usted le sigue dando los B01, no importa. Digo yo, ¿cómo? Sí, lo único es que no van a tener valor fiscal, y usted se lo dice. Dice, no, mire, ¿cuántos B01 que tú quieres? 1 millón, aquí están. Hágalo, y usted le dice al que lo recibe, eso no tiene ningún valor fiscal. Y yo digo, bueno, pero ¿y hasta dónde yo puedo hacer eso? Pero son de las cosas que en algún momento hay que hacer, porque lo que decía yo ahorita es que viene el reto de que el individuo, que yo le digo, pero ¿por qué tú no estás en el facturador electrónico? Gente mediana, y hasta cierto grande también. Porque no lo voy a hacer. Entonces algún régimen de consecuencias yo tengo que aplicar con eso. Y el BID me recomendó eso. Déjelo tranquilo, pero póngale fecha. Y dígale a su cliente, vuelvo y repito, de que eso no va a tener ningún valor. Entonces tal vez así yo corrija algo. Pero estamos encima de esa profesionalidad.
paso a paso. Por lo pronto cuente con la IRD en lo que ha de ser un mensaje público firme de apoyo, en que tenemos que seguir pues trabajando la tecnificación y la profesionalización del personal, tanto del Ministerio de Hacienda y Economía como de DGI y DGA. Gracias, don Pedro, por la transparencia, por la claridad. Creo que han bajado bastante los niveles de ansiedad que teníamos en torno a muchos de los temas que discutimos en el día de hoy, y gracias a todos los asociados que nos acompañan.